La ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A ese santo nombre, templo de favor, y el vil egoísmo que otra vez triunfó. A ese santo nombre, templo de favor, y el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Juventud, un hogar nos espera, un hogar de ventura y paz. Allí empieza el correcto sendero que hacia Cristo nos ha de llevar. Merideños, cantemos unidos, es la gloria de nuestra ciudad. Seminario, lugar donde se forman los pastores de nuestra sociedad. En su seno germina y termina la semilla que Cristo regó. El futuro de un pueblo que espera de la Iglesia final redención. Merideños, cantemos unidos, es la gloria de nuestra ciudad. Seminario, lugar donde se forman los pastores de nuestra sociedad. En sus aulas la ciencia es hermosa, con la fe, la esperanza, el amor. Y así unidos las cuatro hebreas van forjando los Cristos de hoy. Merideños, cantemos unidos, es la gloria de nuestra ciudad. Seminario, lugar donde se forman los pastores de nuestra sociedad. Al obispo pregamos de gloria, compañeros debemos imitar, todos juntos en un solo cuerpo, una meta y un mismo ideal. Merideños, cantemos unidos, es la gloria de nuestra ciudad. Seminario, lugar donde se forman los pastores de nuestra sociedad. Pueden tomar asiento. A continuación presentamos al ingeniero Néstor Trujillo, quien desarrollará la primera disertación de esta jornada, cuyo título es Los medios de comunicación en la formación integral. Nació en Mérida en el año 1951. Ha estudiado música, teoría, solfeo y piano en la Escuela de Música de la Universidad de los Andes durante los años 1965-1968. Primaria y bachillerato en el Grupo Escolar Vicente Campo Elías, Escuela Federal Picón y Grupo Escolar Rafael Antonio Godoy, Liceo Libertador. Estudios de piano, teoría y solfeo en la Escuela de Música de la Universidad de los Andes, creación del programa Carrusel de la Fama en 1972. Primer lugar del Festival de la Canción Andina en 1971 con el tema Pueblito Andino. Ganador del Festival de la Canción Universitaria de la Universidad de los Andes en 1974. Tiene estudios universitarios por la Universidad de los Andes, obteniendo el título de ingeniero civil en el año 1979.
En la Universidad Cecilia Costa obtuvo el título de licenciado en Comunicación Social en el año 1995, miembro del Colegio Nacional de Periodistas con el número 8940, miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores de España, miembro de la Federación Internacional de Periodistas con sede en Francia, es ingeniero residente en la empresa Tractovías, miembro directivo del CIEM, tesorero, delegado de la Asamblea Nacional, miembro de la Sociedad de Ingenieros de Vialidad, de la Sociedad Venezolana del Asfalto, productor del campo, especialmente en la ganadería, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, primer presidente de Fedecámaras en Mérida, miembro del directorio de Corpo Andes, director de la Corporación Parque Tecnológico de Mérida, representante del Ejecutivo del Estado Mérida ante el Sistema de Transporte Masivo, representante del Consejo Municipal de Libertador ante el Sistema de Transporte Masivo, autor y promotor del primer proyecto del funicular del Chama, hoy el Trollcable, candidato independiente a alcalde del municipio Libertador del Estado Mérida, director de la Federación de Periodistas Internacionales de España. Ha obtenido diversos reconocimientos como la Orden Tulio Febres Cordero, Ciudadano Distinguido de Mérida y Ejido, la Orden Pedro Rincón Gutiérrez, Simón Alberto Consalvi, Orden Luis Fargier Suárez, Orden Vicente Lecuna, Juan José Aguerreberre, botón por los 40 años del Colegio de Ingenieros, Premios Mara y Frailejón de Oro, Premio Regional del Periodismo Tulio Febres Cordero y Emilio Menotis Pósito. Orador de orden en la Asamblea Legislativa del Estado Mérida, en el Consejo Municipal de Libertador, Campo Elías y Arzobispo Chacón, orador de orden del Centro de Ingenieros del Estado Mérida, Rotary Club de Mérida, orador de orden del Colegio Nacional de Periodistas. Con un aplauso damos la bienvenida al ingeniero Néstor Trujillo. Bueno, muy buenos días. La anuencia de las autoridades y fundamentalmente del presbítero George González, quien ha tenido la bondad, la amabilidad de invitarme a participar en estas jornadas que desde todo punto de vista son muy interesantes. Realmente todo lo que han leído pues es una realidad. Yo cuando lo escucho no lo creo, porque han pasado tantos años que parece mentira, se dice muy fácil, pero todo eso ha sido parte de nuestra formación, diciéndoles adicionalmente que desde muy joven he estado relacionado con la iglesia. A los 6 años fui monaguillo en Ejido, donde nací, y tuve la honra, el honor de ser monaguillo del arzobispo más antiguo de la iglesia cristiana en aquel entonces, el excelentísimo Monseñor Acacio de la Trinidad Chacón Guerra. Eso ya es parte de la historia. Creé mi programa Carrusel de la Fama, que entiendo forma parte de la merideñidad hace ya casi 52 años, en el mes de junio, y el problema de la comunicación social es muy importante y tiene que ser tratado con mucha delicadeza, con mucho empeño, porque en principio cuando uno se para en un lugar como este o cuando está en una emisora, no sabe quién es su interlocutor. Generalmente los interlocutores en la iglesia son extraordinarios, son personas con una preparación inimaginable. Pero lo importante es que son comunicadores natos. Los miembros de la iglesia son comunicadores natos y por esa consideración siempre la iglesia le ha considerado como primordial en su formación. Lo que yo voy a decir no es nada nuevo. Vamos a definir brevemente qué es la comunicación, las características de la comunicación, la importancia de la comunicación, los tipos de comunicación que hay, elementos que conforman la comunicación, las funciones que persigue la comunicación, las barreras
que tiene la comunicación. Finalmente, una pequeña reflexión sobre por qué ustedes, los seminaristas, los aspirantes a sacerdotes, deben verdaderamente considerar las razones para que se formen dentro de lo que es la comunicación. Yo no voy a ser muy largo en la exposición, espero ser breve, pero preciso y conciso. Entonces, lo primero importante es saber qué es la comunicación, ¿verdad? Es una transmisión de información que se sucede entre dos o más individuos. Todos los seres vivos presentamos alguna forma de comunicación, ya sean señales químicas, como cuando uno abraza a una persona. Allí se libera una sensación de afecto, de confianza. Otra forma de comunicación, por ejemplo, son los sonidos. Un silbido, unas palmadas, o el gesto que hacemos con la mano cuando nos despedimos o saludamos a una persona. Sin embargo, la capacidad para transmitir significados complejos a través del lenguaje distingue a la comunicación humana de otras formas de comunicación, entre ellas la animal. Como fenómeno común, a todos los seres vivos se nos ha dotado de elementos para comunicarnos. Se trata de una función fundamental en el desarrollo de la vida, desde el nivel celular a los niveles de los individuos, las poblaciones y las comunidades biológicas, los árboles, la grama, el pasto, las plantas floreadas y en ellas las hormigas y los hongos, todos se comunican entre sí. Los humanos hemos aprendido a replicar el proceso natural de la comunicación mediante la tecnología. Los sistemas informáticos, por ejemplo, se pueden comunicar entre sí de manera automática. El uso de la tecnología, por cierto, ha llevado a ampliar el concepto de comunicación, incluyendo en él aspectos técnicos. De este modo, por ejemplo, se entiende que por comunicación, además de intercambio de información, la transmisión de datos, la conexión de dispositivos y el control recíproco entre los componentes de un dispositivo. ¿Cómo será de importante la comunicación, que es materia de estudios en numerosas disciplinas como la lingüística, la antropología, la sociología y la psicología, entre otros? Eso es más o menos lo que sería un concepto de comunicación, sin que sea este el único. Cada uno de ustedes lo puede retroalimentar. ¿Cuáles son las características de la comunicación? A grandes rasgos, la comunicación se caracteriza por la presencia de un emisor y un receptor. Para que se produzca la comunicación, debe haber alguien que dirija un mensaje a otro. Yo en este momento soy un emisor. Ustedes son los receptores. A su vez, si nadie recibe el mensaje, la comunicación no existe, no se realiza. El intercambio de información es otra de las características. En toda comunicación, las partes involucradas dan y reciben conocimientos, experiencias, sentimientos y en general algún tipo de significado. La mediatez. Bueno, la comunicación puede establecerse de manera directa e inmediata, es decir, cara a cara, o de manera indirecta y diferida, o sea, a través de medios como la carta, el correo electrónico o el mensaje de voz, entre otros. La retroalimentación. A lo largo del proceso de comunicación, los roles del receptor y del emisor se pueden intercambiar. En algún momento, alguno de ustedes desea realizar una pregunta y en ese momento hay retroalimentación. La búsqueda de respuesta. Si bien
puede haber muy variados propósitos. La comunicación casi siempre tiene el objetivo de provocar una respuesta deseada en el interlocutor o los interlocutores. La irreversibilidad. Una vez que se ha comunicado algo, no es posible eliminarlo. No hay vuelta atrás. Hay un pensamiento del sentir popular que dice: lo dicho, dicho está. La comunicación es irreversible. Le pueden perdonar algo que usted haya dicho que no sea correcto, que sea mentira, que es fácil comprobar, pero eso no se podrá olvidar que usted lo dijo. La irrepetibilidad. Un acto comunicativo es único e irrepetible. A pesar de que un mensaje pueda ser dicho de una vez, las circunstancias en las que se transmite nunca son los mismos. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? No existe forma de vida que no se comunique de un modo u otro. Se trata, por lo tanto, de un proceso fundamental de la existencia. Sin comunicación no existirían la sociedad, el conocimiento ni la cultura. En la medida en que permite el intercambio de ideas y acceso a diversos puntos de vista, la comunicación evita los males entendidos y ayuda a resolver conflictos. Fomenta la creatividad, permite establecer normas de convivencia para organizar la vida social, proporciona información que guía a las personas para tomar decisiones, transmite las tradiciones y los valores culturales. La comunicación desempeña un papel central en cualquier organización, ya se trate de una empresa, de una institución académica o una agencia gubernamental. Entre otras razones, esto se debe a que la comunicación impulsa el intercambio de conocimientos y la innovación, promueve la formación de equipos, mejora el rendimiento y el clima de trabajo, contribuye a gestionar la crisis a través del diálogo y la aceptación de diferentes opiniones. Además, gracias a la tecnología se han diseñado mecanismos para ampliar o modular la comunicación, superando grandes distancias espaciales e incluso temporales. Hablemos un poco de los tipos de comunicación. La comunicación puede clasificarse de acuerdo a los mecanismos que emplea para transmitir el mensaje. Esta clasificación puede ser verbal, esta que estamos realizando en el momento, en aquella que se da la palabra, o sea, mediante signos lingüísticos. Esta puede ser oral o escrita. La comunicación oral es la que se realiza a través de la palabra hablada, ya sea cara a cara o a través de algún medio auditivo, como el teléfono, los mensajes de voz o la radio. La comunicación escrita es la que tiene lugar a través de la palabra escrita y cualquier otro código escrito, por ejemplo, signos de escritura, números, etcétera, etcétera. Lo escrito es otra mención muy importante, escrito está. Es muy difícil que se pueda borrar hoy en día a pesar de las tecnologías existentes. A diferencia de la comunicación oral, que puede ser inmediata, por ejemplo en una conversación telefónica o cara a cara, la comunicación escrita es siempre diferida en el tiempo y el espacio. Además, es duradera, al contrario de la gran parte de la comunicación oral que es efímera. Aquí ustedes dirán, hay un refranero muy importante en el sentir de nosotros los venezolanos, pero tienen muchísimo valor. Saben ustedes, las palabras se las lleva el viento.
Lo que está escrito, escrito está. Existen otros métodos de comunicación. La no verbal es aquella que no depende de la palabra para transmitir su mensaje, sino de gestos, como ya dijimos, movimientos, sonidos. La comunicación de los animales está en esta categoría, así como el llamado lenguaje corporal de los seres humanos. Ese lenguaje corporal es también muy importante. Estas son cosas que quizás uno nunca ha considerado, o si las ha considerado no las ha tomado en cuenta. Por ejemplo, entrelazar los dedos en una reunión revela autoridad. Tener los brazos cruzados denota una actitud defensiva. Mirar hacia abajo refleja no creer en lo que escucha. Frotarse las manos en una entrevista, por ejemplo, significa impaciencia. Esa es otra forma de comunicación. La comunicación bioquímica son las formas de comunicación que dependen de la transmisión y recepción de señales químicas, tal y como ocurre dentro de nuestro propio organismo. Obviamente este tipo de comunicación es una forma no verbal. La sudoración, cuando uno puede estar nervioso, está cansado. La liberación de hormonas. Hay momentos en que las hormonas se liberan. La resequedad de la garganta, la ganas de orinar. En lo personal, esta era una manifestación cuando era estudiante de ingeniería. Cada vez que iba a entrar a un examen, tenía que ir a orinar. Afortunadamente soy la T, Trujillo, y llamaban por orden alfabético, y yo cuando estaban por la D o la E, iba al baño, orinaba y ya podía entrar tranquilo al examen. Es una forma de comunicación. La comunicación se puede clasificar teniendo en cuenta los participantes o actores involucrados. En este caso, se distingue entre la comunicación interpersonal, grupal o masiva. En esa parte de la comunicación están inmersos ustedes, la comunicación grupal o la comunicación masiva. La comunicación interpersonal es la que se establece entre dos o más personas. Tradicionalmente las personas se encuentran físicamente próximas, de manera tal que cada participante puede utilizar sus sentidos en el intercambio comunicacional. Implica el uso de formas de comunicación verbales y no verbales, como lo hemos dicho ya. La comunicación grupal es la que establece dentro de un grupo particular. Típicamente ese grupo es la familia, pero posteriormente puede ser la feligresía, o puede ser un gran auditorio, o puede ser una conferencia, donde, les repito, uno no sabe quién le está escuchando, ni qué aceptación o qué criterio puede estarse formando de lo que le están diciendo. En ese sentido, también hay una expresión muy popular que dice: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. La comunicación masiva es la que se establece entre un único emisor y un gran número de receptores. Se llama la audiencia, empleando para ello una tecnología como canal de comunicación. Puede ser la prensa, la radio, internet, y esto que yo tengo en la mano. Esto es un micrófono que ahora mismo está haciendo su sonido grabado y que puede ser reproducido en cualquier parte, y pueden decir: este invitado, lo que estaba diciendo eran mentiras, tonterías o cosas sin mucha importancia. Hablamos ahora un poco de los elementos de la comunicación, que es muy importante, ¿verdad? En la comunicación se pueden distinguir una serie de elementos o factores. Estos elementos son inherentes al proceso comunicativo
Y si falta uno de ellos, la comunicación no se produce. El emisor es el que inicia el acto comunicativo a través de la producción y transformación de un mensaje. Por ejemplo, un hablante, un locutor de radio o un animal que gruñe. De esto conozco yo un poco. Cuando usted prepara un programa de radio, es exactamente lo que estamos hablando. Tiene que saber qué corte, qué tipo de persona generalmente le va a escuchar y estar preparado porque usted no sabe detrás del aparato receptor de la radio quién está. Ese es el receptor o destinatario, es el que capta el mensaje y es capaz de decodificarlo, comprenderlo y recomponer así el mensaje. Es lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, alguien que escucha hablar a otra persona de modo directo o a través de la radio, o un animal que persigue un gruñido a otro. Cuando un animal va a ser atacado, los perros ladran. Cuando un gallo corretea a una gallina, cuando un pajarito le canta a la pajarita, y recordamos que los pájaros no cantan porque son felices porque cantan. El mensaje es la información misma que se transmite, sea del tipo que sea. Por ejemplo, la petición de ayuda. Esto está ocurriendo muchísimo en este momento. Cada vez que usted habla de internet, cada vez que entra a las redes, consigue solicitando auxilio de una medicina, de un dinero, de recursos para trasladar o para ayudar a una persona por un accidente que ha tenido, etcétera, etcétera. Un mensaje de publicidad radial, ya ustedes lo conocen, pero esto es lo que hace que las emisoras puedan vivir, las televisoras, los periódicos, o una advertencia a otro que está traspasando un terreno ajeno. Los códigos de la comunicación es el sistema de signos y reglas utilizado para elaborar el mensaje. El lenguaje oral o escrito es el principal código utilizado por los seres humanos, pero no es el único. Ejemplo de estos tipos de código lo constituyen, por ejemplo, las señales de tránsito. Es una información que le dice no pare, velocidad máxima 30 kilómetros, tipo de vialidad, habrá un derrumbe, zona de patinaje, quiero yo decir de que el carro se puede deslizar. Eso expresan significados compartidos. Otro de esos signos o códigos es la música. El canal de comunicación es el medio físico empleado para transmitir el mensaje. Remite tanto al fenómeno natural, aire, luz, sonido, como al dispositivo tecnológico empleado, el papel, la radio o la televisión. Finalmente, el contexto es la situación o el conjunto de circunstancias en el que se produce la comunicación y que influyen en la producción del mensaje y en su recepción e interpretación. Por ejemplo, según el contexto, un mensaje como iré a buscarte puede significar una amenaza o una promesa. Iré a buscarte. ¿Con qué intención me lo dicen? Hay que saberlo comprender. Como verán, el tema de la comunicación es muy amplio, es muy largo. Yo creo que podríamos pasar la mañana y yo creo que el rato que hemos ya conversado es suficiente. Las funciones de la comunicación, pues es la función informativa, cuando tiene un propósito principal, como propósito principal compartir una información más o menos objetiva, esto es describir un aspecto de la realidad o señalar un elemento de la vida real. Ustedes escuchan que casi todas las emisoras, casi todas las televisoras tienen dentro de sus programas estrellas un informativo. Es que la gente está ávida de conocimiento, de saber qué es lo que está ocurriendo. Otra función de la comunicación es la formativa, cuando se propone incidir
sobre el receptor con fines pedagógicos o de enseñanza para transmitir hábitos, ideas o convicciones. La función persuasiva de la comunicación, cuando busca convencer al interlocutor de que adopte un punto de vista o que lleve a cabo algún tipo de acción determinada. Esto está muy en sintonía con el futuro de los sacerdotes, la función persuasiva que busca convencer a la feligresía de que adopte un punto de vista o que lleve a cabo algún tipo de acciones determinadas que el sacerdote puede considerar de importancia para su comunidad. La función expresiva, cuando la comunicación está centrada en la transmisión de impresiones subjetivas, sentimientos o emociones. Cuando usted dice, he renunciado a ti, no era posible. Fueron vapores de la fantasía, son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Eso a lo mejor puede producir emociones o quién sabe qué otras cosas. La función estética, cuando se busca comunicar un mensaje que provoque un placer estético, como ocurre precisamente con la poesía y en general el arte, que es otra forma de expresión. Y la función de integración social, cuando el objetivo primordial de la comunicación es establecer un vínculo con otros individuos. Yo tenía preparado las barreras de la comunicación, pero esto es pues no tan importante. Barreras existen para todo en la vida. La organización, ¿por qué es importante la comunicación organizacional? Tiene que existir siempre un órgano superior, un órgano medio, y cómo viaja la información. Cuando la información es dictada, vamos a decir, por el rector del seminario, es primordial. El rector dice, la información dicta las normas. Cuando va del alumno hacia el rector, pues viaja de abajo hacia arriba y tiene que ser muy comedida. Y cuando es horizontal, es una información que circula entre ustedes. Todo esto es largo. Eso se llama comunicación descendente, ascendente o comunicación horizontal. La comunicación externa es la destinada a personas que no pertenecen a la organización. Cuando llega una persona a un lugar, tiene que tener una información, si no adquirida, afuera debe decir, aviso, favor apagar los celulares, prohibido fumar. Ese es ese tipo de información externa. La comunicación comercial incluye la comunicación dirigida a clientes, proveedores y la comunicación pública que está orientada a todo tipo de público, a la relación de organizaciones con los gobiernos y los organismos públicos no estatales. Bueno, los medios de comunicación en términos generales, los medios de comunicación son los instrumentos o dispositivos tecnológicos utilizados para la comunicación. Dentro de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, el emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje, todo constituye un tipo de canal. Existen medios de comunicación interpersonal y masiva. La ciencia de la comunicación, por lo tanto, por lo que hemos conversado, espero que de alguna manera les sea útil, se conoce como el nombre de ciencia de la comunicación al estudio de los diferentes aspectos de la comunicación humana. Es un área interdisciplinaria en el que confluyen conceptos y teorías provenientes de la sociología, la semiótica, ya dijimos son las banderas, los petroglifos, las fotografías, la psicología, la antropología y la lingüística, como la comunicación animal, las señales de tránsito, entre otras disciplinas. A partir de los aportes recibidos, las ciencias de la comunicación construyen sus propias herramientas de análisis del fenómeno comunicativo.
El campo de aplicación de la ciencia de comunicación incluye, entre otras áreas, el periodismo, la comunicación empresarial, la publicidad, el marketing, la comunicación institucional y la comunicación política. Dado que la comunicación está presente en todas las esferas de la actividad humana, en los últimos años los estudios y las prácticas relacionadas con la ciencia de la comunicación se han ampliado a numerosos ámbitos como la medicina, la economía, las Fuerzas Armadas, Internet, la comunicación del conocimiento científico y la Iglesia, que es el caso que nos ocupa. Hay que darse cuenta que los sacerdotes son unos verdaderos comunicadores, pues todos los días nos comunican la buena nueva del Evangelio. A través del Evangelio, el sacerdote debe ser capaz de transmitir un mensaje. De allí la gran preparación que deben tener ustedes en la comunicación. La comunicación cristiana se expresa en un tono de amor, no de estruendo, se da a conocer para que sea útil, no dañina, es un nexo que nos une en lugar de apartarnos y tiende a edificar y no a denigrar. Incide en la importancia de que una buena comunicación se traduce en confianza y esa confianza es la credibilidad. Hay que practicar con el ejemplo. La Iglesia crece por una experiencia personal con nosotros y para que esa experiencia sea fecunda tiene que generar confianza. La Pastoral de Comunicación Social es un organismo de la Iglesia Católica orientada al servicio de la promoción, coordinación y animación del trabajo pastoral a través de los medios de comunicación y a la acción directa con los comunicadores sociales y los que dirigen los medios de comunicación. Una comunicación saludable incluye respeto, honestidad, capacidad de escucha y ser abierto con tus sentimientos y deseos. Algún estudioso de la comunicación en la Iglesia mencionó que el Papa Francisco ha demostrado que la capacidad de los medios de comunicación y el apoyo de los medios de comunicación para la Iglesia es muy importante. La comunicación es un elemento muy importante, no solo para evangelizar, sino también para estar en contacto con este mundo de la comunicación, con el mundo de los profesionales de la comunicación, con todos los que se especializan también y hacen posible realizar el arte de comunicar. Creo que el establecer un diálogo con el mundo de la comunicación es importante para realizar proyectos juntos, para comunicar también todo lo que la Iglesia puede reportar a través de los medios, porque desde luego la Iglesia en la agenda de los medios de comunicación también tiene mucho que ofrecer dentro del ámbito de la humanidad, de la caridad y sobre todo de los rostros y de las personas que encontramos todos los días en nuestro caminar. Y desde luego también una iglesia que se va actualizando con las nuevas especializaciones. La iglesia merideña ha entendido desde hace muchísimos años este planteamiento, razón por la que durante la gestión del excelentísimo y reverendísimo Monseñor Acacio de la Trinidad Chacón Guerra se fundó el diario El Vigilante, decano de la prensa merideña, cuyo primer director, como creado por la Iglesia, fue el presbítero Exio Rojo Paredes. Después se creó un sistema de radio cristianas liderado por Radio Occidente en Tobar. Esta fue creada y dirigida por el padre José Eustorgio Rivas Torres.
un padre de los llamados comuneros. Y el beato excelentísimo Monseñor Miguel Antonio Salas, quien, con su obispo auxiliar, el hoy cardenal Porras Cardoso, propulsaron la creación de la televisora andina de Mérida TAN y una extensión de la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo, fundamentalmente en la Escuela de Comunicación Social, lo que ha permitido la formación de un buen número de sacerdotes y religiosas como profesionales de la comunicación, hoy al servicio de la Iglesia cristiana. Espero haber cubierto las expectativas de la importancia de los medios de comunicación en la formación integral, en este caso, de los nuevos comunicadores de la palabra de Dios, ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Algunas preguntas del público. Como futuros pastores de la Iglesia, ¿cómo podríamos ser más asertivos al momento de comunicar, teniendo en cuenta que a veces se genera confusión entre los fieles por maneras incorrectas de comunicar? Bueno, pues como lo comentábamos, hay que tener una preparación integral y ser capaz de comunicar, de decir lo que se siente con mucha mesura, con mucha buena voluntad y entendiendo de quién se trata, a quién se está dirigiendo el mensaje. De allí que la preparación de ustedes los sacerdotes debe ser integral, porque el ejemplo clásico es todos los domingos, cuando los feligreses vamos a la iglesia, encontramos un mensaje único, que seguramente la Conferencia Episcopal Venezolana o no sé quién lo refiere para que todas las iglesias hablen de un mismo tema. Y todos los receptores, como lo dijimos, producen una transformación y una aceptación del mismo. De allí que tenemos o tienen ustedes que estar preparados para ser capaces de transmitir con la mayor asertividad lo que quieren decir de lo que le han encomendado en la transmisión. Se trata de preparación, se trata de tener poder de convicción, de saber decir lo que se quiere comunicar, y eso solo se logra con la preparación.